Después de haber tapado la boca a sus adversarios, Jesús se encuentra en el templo de Jerusalén y hasta ahora se le han acercado los fariseos, los herodianos y también los saduceos, que han intentado por todos modos de hacerle quedar mal, de desprestigiarlo, que Jesús pierda esa credibilidad, esa atracción que tiene por parte del pueblo. Le han hecho preguntas que eran insidiosas, que eran como trampas para que Jesús pues perdiera esa buena figura que tenía entre la gente. Pero Jesús ha sabido responder a esas preguntas, dejando a sus adversarios sin palabras. Ahora se le acerca un letrado, un doctor de la ley, un escriba, que no tiene ninguna mala intención, según nos informa Marcos, sino solamente quiere saber la posición de Jesús, qué es lo que piensa Jesús acerca de un debate que era bastante sostenido en ese tiempo entre las escuelas rabínicas. El problema era saber cuál era el primero de todos los mandamientos, porque Moisés había dado una lista, todo un conjunto de mandamientos bastante numeroso, eran 613 mandamientos, de los cuales 365 prohibiciones y 248 obligaciones. Pues entre todo esto, este conjunto de mandamientos, es normal que se preguntasen cuál era el primero, el más importante. Los rabinos, algunos decían, pues el más importante tiene que ser aquel que Dios mismo ha observado. Entonces, leyendo el libro del Génesis, cuando se dice que Dios se descansó, que cesó toda su actividad en el séptimo día, en el día de reposo, pues decían que este era el mandamiento más importante, la observancia del sábado, porque si Dios lo había tenido en cuenta este mandamiento, de hecho él se reposa, cesa su actividad en el séptimo día, pues también el pueblo de Israel tenía que tener esta máxima atención hacia la observancia del sábado. Y también los rabinos dirán que el sábado era la síntesis de todos los mandamientos, por lo cual si el pueblo observase como se debía ese mandamiento, pues el Mesías habría ya llegado, los tiempos mesiánicos se habrían iniciado. Pues bien, de todo esto, el letrado quiere saber la opinión de Jesús, quiere ver cuál es su posición acerca de este debate. Jesús le contestó, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Jesús, ante el debate que en aquel tiempo se sostenía acerca de cuál era el primero de los mandamientos, él responde de una manera completamente distinta. Jesús no cita ningún mandamiento. Esta respuesta que ha dado al letrado no es otra cosa que recordar la profesión de fe del pueblo de Israel, el credo, los Shema. Escucha Israel, poniendo al centro esa atención absoluta que el fiel israelita tiene que tener hacia Dios. Dios tiene que estar al centro de su atención. Amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Pero Jesús añade también otro mandamiento que se toma del libro del Levítico. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El prójimo tenía que ser tratado bien, tenía que ser considerado de una manera digna y, digamos, también pues respetuosa. Pero Jesús está citando, dice que no existe otro mandamiento mayor que esto. Está citando un poco el núcleo de la ley, lo que realmente tenía que ser la cosa más importante, el amor a Dios, que se manifestaba o que se tenía que concretizar en el amor al prójimo. Jesús dice que el uno no puede existir sin el otro. Le dijo el escriba, muy bien maestro, tiene razón al decir que él es el único, que no hay otro fuera de él, y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. El escriba, este letrado, llama ahora a Jesús maestro, ha reconocido en él pues su calidad como persona que sabe enseñar, ha visto que su respuesta pues se aleja de aquel debate infructuoso de los rabinos y se fija en lo que es el centro de la ley, esa atención absoluta hacia Dios y ese amor al prójimo. Y dice el letrado que todo esto vale mucho más que holocaustos y sacrificios. Se recuerda las palabras del profeta Oseas, que había dicho en nombre de Dios, yo quiero la misericordia y no el sacrificio. Por lo cual, esta manera de ver la ley al letrado, al escriba, le convence, le satisface, pero no tendrá ninguna reacción ahora ante lo que Jesús le dice.
Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevía ya a hacerle preguntas. Jesús le ha hecho ver a este letrado que su posición, afirmando la respuesta de Jesús, pues lo pone en un lugar bastante, digamos, interesante, es decir, cerca, no está lejos del reino de Dios. Este letrado todavía no puede entrar en esa realidad nueva que Jesús propone, pero no está lejos. El letrado no tiene ninguna reacción hacia este tipo de comentario que pone Jesús, lo que quiere decir que su querer saber no tenía una consecuencia práctica. A él le interesaba más la teoría, quería saber cómo había que ponerse desde un punto de vista más especulativo, más teórico, acerca de esta cuestión, pero no está interesado en llevar esto a la práctica y sobre todo a preguntarse en qué consiste este reino de Dios y qué es lo que hace falta para entrar, para no estar ya lejos, sino estar cerca o formar parte de este mismo reino. Jesús, con esas palabras, y Marcos diciendo que nadie más se atrevía a hacerle preguntas, por lo cual, no obstante la enseñanza de Jesús, esta manera de querer atraer la atención de sus interlocutores, incluso sus adversarios, pues no ha obtenido resultado. La gente que se muestra muy apegada a sus tradiciones, a su manera de pensar, ante lo que Jesús dice o enseña, pues no muestra reacción y tampoco no tiene ninguna intención de acoger ese mensaje. Nadie se atrevía a hacerle preguntas. Jesús habla del reino y para el reino, para entrar en esta realidad de nuevo hay que convertirse. Así había empezado el Evangelio de Marcos. Convertiros para creer al Evangelio. Si no hay conversión, si no hay cambiamiento de mentalidad, es difícil poder acoger la propuesta de Jesús, la novedad de su mensaje. Porque en esta novedad lo que realmente el ser humano va a reconocer es que el amor tiene que ser un amor entre los seres humanos, un amor recíproco. Y este amor tiene que llevar luego a una experiencia profunda de Dios mismo. Jesús a su comunidad no va a citar estos textos del libro del Deuteronomio, escucha Israel, o del libro del Levítico, amarás a tu prójimo como a ti mismo, sino que Jesús a sus discípulos le va a dar un mandamiento nuevo: amaros los unos a los otros como yo os he amado. Este es el nuevo mandamiento de la comunidad, donde el absoluto ya no es Dios, sino el absoluto es este amor recíproco que tiene que haber entre las personas. Porque lo sabemos, es verdad que la ley había puesto también al centro de la atención el amor al prójimo, pero el amor al prójimo era algo muy relativo, porque también en la misma ley de Moisés el prójimo podía ser condenado a muerte por sus faltas, por sus transgresiones, por sus comportamientos equivocados. Para Jesús esto no es posible. El prójimo tiene que ser siempre respetado y no se puede quitarle la vida al prójimo en base a sus ideas o a sus comportamientos. Por eso Él pondrá al centro de la atención un mandamiento nuevo en el que el absoluto no es ya el amor a Dios, sino el amor entre los seres humanos. Amaros los unos a los otros, tomando ejemplo del amor de Jesús. Un amor generoso, un amor siempre disponible, un amor que se entrega y que a quien lo acoge le permite de experimentar este crecimiento, este desarrollo humano y poder formar parte a pleno título del reino de Dios.